tal? Bienvenidos a su programa Números y Conceptos, y saludando a todo el público que nos está viendo, nos está escuchando, y bueno, también aquí el día de hoy saludándoles desde la cabina de radio. Estamos innovando, estamos haciendo otro desarrollo de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el día de hoy, pues como todos estos miércoles que podemos estar con un excelente amigo, profesor, maestro, el doctor Octavio Tamayo. Buenos días, muy buenos días. Buenos días a Claudia, la iglesia y por supuesto al invitado. Gracias, Octavio. Y sí, también pues saludar al licenciado José Manuel Alarcón Alcocer, el coordinador estatal del INEGI en Tabasco. Bienvenido a tu casa, porque tú eres Juchimán. Así es, muchas gracias, contador Vélez, con mucho gusto aquí participando en este espacio muy especial para mí. Muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, no se les olvide a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando, que también nos puede seguir por nuestras diferentes plataformas, 35.1 de televisión abierta, pero también en 35 de televisión por cable, en la 96.1 de FM, y también en Facebook Live y YouTube, de nuestras redes sociales. Pero bueno, pues estamos en un lugar maravilloso. Queríamos enseñarles este estudio y esta dinámica que tenemos el día de hoy. Y ahora, bueno, pues es muy importante también platicar aquí con nuestro buen amigo Juchimán, como ya decimos, hijo Juchimán, aquí con José Manuel Alarcón Alcocer, que por cierto, pues bueno, esperemos que vamos a enviarle un cordial y atento saludo a Mari Carmen Alarcón Alcocer, compañera nuestra, Octavio, que fue su cumpleaños el día de ayer. Me imagino que nos va a invitar ahí en la sala de maestros a algo, algún aperitivo, un convivio grande como debe de ser. Si no, bueno, pues aquí su hermano que prepare todo para asaltarla. Sí, sin duda vale la pena hacer el esfuerzo, con mucho gusto. Muy bien, pues alguien pensará, o también en general, que el INEGI solamente atiende la cuestión pública, y realmente no. Atiende también al sector privado, y un sector, por ejemplo, muy fuerte, y en el caso de nosotros que también nos dedicamos a la práctica externa, pues atender al sector empresarial. Pero qué mejor que el experto nos explique un poco de manera general qué es el INEGI. Muy bien, yo creo que me dan la oportunidad fantástica para platicarles un poco de lo que es el INEGI y su propia historia. Los recuentos poblacionales de recursos datan desde la era prehispánica. Hay códices que ya hablan de recuentos poblacionales cuando llegaron los primeros españoles, para que en la Nueva España pudiéramos tener datos, y después a lo largo de los años ha habido intentos en todos lados para hacer ello. En México, en 1895 se tuvo el primer censo de población y vivienda identificado, por cierto, el cual lo tenemos registrado y lo pueden consultar en nuestra página del INEGI. Después, en 1900, y cada año cero, ha habido un censo de población y vivienda, salvo en el 21, que no se hizo el 20 porque todavía los rosabios de la revolución, 30, 40 y 50. Datos donde pudiéramos ver, y podemos ver los datos, por ejemplo, para Tabasco, de cuántos alemanes, cuántos españoles, cuántos judíos en 1900 habían en Tabasco. O en 1940, cuántas personas usaban zapatos, huaraches o estaban descalzos. Datos que se han ido evolucionando, pero lo lleva a la Dirección General de Estadística y algunas direcciones generales en esa historia. Y en 1930 también comenzaron los primeros censos económicos, agrícolas, y tenemos en 1930 el primer recuento de las unidades económicas. Todo esto surge, y también de manera paralela comenzaron los estudios del territorio. El DETENAL, el Centro de Estudios para el Territorio Mexicano. Mucho de esto estuvo primero en la
Armada, el Ejército manejaba los planos, y es hasta 1983, durante la gestión en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que se comienza a fraguar la posibilidad de juntar la estadística y la geografía. No en todos los países del planeta está así, pero México es pionero de ellos, y se junta, y el primer presidente del INEGI, el doctor Pedro Aspe Armella, sí, tiene esa visión, y desde 1983 existe como tal el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en su origen, donde la informática era incipiente, no teníamos todos los datos bien amarrados, y ahí comienza la historia del instituto, hace 42 años, donde ya se genera información estadística y geográfica con los más altos estándares del país y del planeta. Fíjate, José Manuel, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero valdría la pena, pues también para que el público nos está viendo y escuchando, ¿por qué creer en el INEGI? Bueno, cuando dan ustedes un resultado local o nacional, y sobre todo en este tiempo tan político, pero también por la velocidad como va la información en todas las redes sociales, alguien desmiente algún punto, o ya que dio el INEGI la información, bueno, ahora alguien se dedica a decir, voy a decirlo de esta manera, pues era un taco, pero ahora empiezan a criticar al propio taco, porque no todas las hebras de ese taco están cortadas de la misma manera, y la proporción que se le tenía que poner con la salsa, etcétera, etcétera, y así hacen en su momento. Entonces, ¿por qué creer en el INEGI? Muy bien, el INEGI es un órgano autónomo del Estado mexicano, con autonomía plena, patrimonio y categoría jurídica. Desde el 2007 hubo una reforma y ya tenemos completa y total autonomía. La tuvimos del inicio de la cuestión técnica, pero la presupuestal ya la tenemos hoy. Incluso se denomina Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así es, nada más que el nombre artístico le quedó la I, porque la gente lo venía conociendo así. ¿Qué hacemos? Hacemos todos nuestros procesos, proyectos de producción, tanto geográficos como estadísticos, con una transparencia donde ponemos al público la metodología y algo fundamental que llamamos en los estadísticos y los geográficos también, que es el dato del dato, el metadato. Si alguien me dice un número de vacunas, yo le voy a preguntar qué vacunas, cuándo las aplicaron, en dónde las aplicaron, cuál fue su ámbito, y tengo que tener todos los elementos que me digan la posibilidad de que yo pueda replicar científicamente ese dato. Tenemos formas, básicamente 3 de censos, donde abarcamos todos los espacios de un universo. Si es población, el censo es todas las unidades de población. Si son censos económicos, anotamos y connotamos esa parte, o el agropecuario. Y las encuestas tienen una diversidad compleja, pero robusta y estadística. Por cierto, hoy ya tenemos a un grupo de actuarios dentro de las filas institucionales, una carrera fundamental para que podamos hablar. Las encuestas son polietápicas, estratificadas, y cuando comienzas, no, es que es por etapas, vamos haciendo en una primera entrevista, una secuencia, vamos a diferentes estratos. Ok, entonces para que sea aleatorio un proyecto, yo tengo que decir, a ver, aquí en esta sala, ¿a quién le pregunto? Por ejemplo, ¿quién le va al equipo más importante de México, que es el América? Pues yo puedo preguntarle aquí rápidamente y van a alzar la mano. Pero si yo le pregunto de manera aleatoria, entonces voy a decir, ¿quién cumple años próximamente? Y entonces ya no es tan fácil, porque yo puedo pensar que algunos sí, pero quien no sepa de deporte, y vamos a tener esa parte. Pero va a haber datos sociales, sociodemográficos, altos, medios, bajos, y entonces tengo esas posibilidades. Y la otra es que esto sirve y ha servido para tomar grandes decisiones de política social, de política económica. Nos sirve para poder tener elementos fundamentales, y trabajamos en base a la confianza de los y las mexicanos. Hoy tenemos proyectos donde, cuando hacemos un proyecto de recorrido en Jonuta, contratamos a las personas de Jonuta, y esas son vecinos, amigos.
Entonces, el proceso institucional es transparente, tenemos todas nuestras metodologías, todos los metadatos con altos estándares nacionales e internacionales. Qué bien. Octavio, un servidor que estudiamos juntos la maestría, la materia, bueno, para mí que no es muy fuerte y que también comento porque nos preguntaban el otro día en clases, ¿no? Me sigue gustando dar la cátedra, aunque en este momento por el cargo que tengo, pues tengo licencia, pero eso no impide que yo pueda dar clases sin cobrar, ¿no? Y no lo estoy diciendo más que por el hecho de comentar que me decía un alumno, oiga maestro, y nosotros los contadores la estadística es buena. O sea, me hicieron la pregunta como, no le hicieron de mala manera, pero les noté que tenían de arranque ellos mismos la duda para crear la estadística, y saco esta reflexión porque sí me acuerdo que al estudiar la maestría pues nos costaba mucho trabajo primero entenderla, y hablo de Octavio porque está acá. ¿Tú cómo ves esto, Octavio, hablando la estadística? Bueno, ya ves que siempre se ha identificado lo que es la estadística en el campo del control público, ¿no? A nosotros lo que somos en la contaduría pública, lo que hacemos son narrativas de hechos históricos, ¿sí? La narrativa que se encuentra en los libros, en los registros, a través de una cierta sistema, ¿no? Pero son hechos históricos. O sea, sin embargo, la auditoría la utilizamos para el momento de llevar a cabo las auditorías. Por ejemplo, como platica aquí nuestro invitado, el tema de que no vas a hacer, al crear solamente un muestreo, no vas a utilizar toda la población, porque si no se hace la población al 100%, pues entonces diríamos, no nada más va a haber los errores que hizo el originario, sino también en este caso el secundario, ¿no? Entonces sí, no es el tema, ¿no? Y nosotros ahí trabajamos en base a estadísticas, muestreo estadístico, igual con las etapas, aunque aquí el de nosotros no es tan sofisticado como lo que hace INEGI. Por ejemplo, INEGI es potente la parte de la información que tiene, y que yo la pregunta que le haría en este caso a nuestro invitado sería más bien, ¿por qué sé que no debe de ser el protagonista desde una perspectiva política, como meterse en dimes y diretes entre bandos, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, se aclara, o sea, por ejemplo, si alguien está hablando de que las vacunas, de falta de medicamentos, y tú dirías, bueno, pues entonces vamos a ver en este caso las disfunciones de los infantes, ¿no? Efectivamente. De 5 años, o cómo ha crecido en este caso el tiempo de esperanza de vida de las personas. Y ahí la estadística te lo dice el INEGI, te va checando esa parte, y son datos que podríamos decir datos duros, ¿sí? Así es. Ese sería un comentario que me gustaría que lo reflexionara sobre eso. Muy bien, yo creo que tenemos esa posibilidad, y la inclusión de los contadores es fundamental. Yo creo que el registro riguroso que hace la carrera nos da elementos para uno de los puntos básicos de la información en el INEGI. Tenemos censos y encuestas, pero tenemos registros administrativos. Estos son recuentos rigurosos que permiten hacer a partir de ellos estadísticas que pueden proyectar muchas cosas. En los censos económicos se refiere de la información que nos da, muchas veces nos los dan de buena fe los dueños de las tienditas, pero los grandes consorcios hacen a través de toda una estructura bien cimentada de registros contables. Y entonces yo hoy ya tengo la posibilidad de saber que un salario promedio para las personas que trabajan en el sector farmacéutico viene con datos muy robustos. Pero de registros administrativos, para tomar un dato, por ejemplo, el caso de los nacimientos. Los nacimientos tenemos en Tabasco aproximadamente entre 35 y 40 mil asentamientos al año. Teníamos una tendencia de 50,
Y esa tasa de crecimiento ha bajado. De 1960 éramos 4.5 Sí. a 0.7 en el 2020. Ya hay una producción de niños muy poca, muchos jóvenes ya no quieren Desde aquí convocamos que trabajen fuerte y que le echen ganas, puesto que si bien los perros y los gatos son excelentes compañías, efectivamente, pero parece que es más interés. No colabora la pensión. pero no colabora la pensión. Pero, doctor, quiero comentar que, por ejemplo, la estadística me dice de registros administrativos, contables, que los jóvenes se casan entre 27 y 29 años hoy. O sea, Ha subido creció el el año. tiempo, entonces. Algunos, como un servidor, a los 23 años se casó y a los 24 ya andaba con pañalera. Pero hoy la estadística me dice eso. Y entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, ya tengo los registros administrativos de acta de nacimiento. Y yo comienzo a decir, o la estadística la desagrego y puedo saber cuáles son los nombres más comunes. Son Emiliano, Santi, Jiménez, por ejemplo. Y bien, José Manuel, sí que regresamos con este tema muy interesante que planteó Octavio, pero vamos a una pausa y regresamos. Estamos en números y conceptos. No se vayan. Bien, estamos nuevamente en números y conceptos, estimado auditorio y todos los que nos están escuchando a través del 35.1 de televisión abierta o el 35 del sistema de cable local, y también, bueno, nos están escuchando por 96.fm, que precisamente estamos aquí en estas bellas instalaciones de Radio UJAT. Vean, los estamos presumiendo de todo lo que tiene al alcance esta universidad en materia de comunicación. Y bueno, este es lo que nosotros queremos destacar el día de hoy. Y está, de veras, vale la pena visitarlo, de muchas cosas que a veces dice uno, bueno, ¿y hoy qué hago? Pues solicite con tiempo y se le hace aquí un recorrido para que vea el talento que hay aquí en UJAT. Además de que, bueno, al entrar aquí a Radio UJAT también, pues hay una consola, un radio, acetatos, o sea, por ejemplo, hay una colección del choco tabasqueño. Y además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live y YouTube. Y estamos aquí, repito, en las instalaciones de Radio UJAT. Estamos con José Manuel Ancona, coordinador estatal del INEGI, y hablábamos precisamente de nosotros, los contadores, y de las profesiones que prácticamente se conocen. Más que todo nos dedicamos a la práctica, y se ha discutido mucho que si es ciencia o es arte, en fin. Pero lo que sí, la estadística es una ciencia, ¿no? O sea, es indiscutible. Y aquí por eso mencioné desde el principio la importancia de que estés el día de hoy de aquí, porque se habla mucho qué es el INEGI y para qué sirve, y luego sobre todo que hemos escuchado cuando hay que dar un dato recientemente a nivel nacional, el dato que se dio, la población que salió de la extrema pobreza, 13 millones aproximadamente es el dato, si mal no recuerdo. Y bueno, lo que sí es una realidad, no hubo un medio de comunicación, sobre todo los más profesionales, por decirlo así, pero las áreas, pues yo lo primero que puse a buscar era ver quién debatía y decía lo contrario, y ahí es donde también comentaban, bueno, no faltó, pero casi nos vamos. Bueno, claro, para eso la estadística, y el INEGI no la ocultó, el INEGI dejó abierto y está abierto para todos nosotros, pero esa es una prueba de lo que hace el INEGI con datos que no pueden ser cuestionados en sí, porque tú lo acabas de decir, o sea, hacen la precisión correcta, la fuente de información,
todo. Efectivamente, por ejemplo, para este dato, el INEGI tiene una serie de encuestas muy conocidas. Una específicamente, por ejemplo, para estos cálculos se encuentra la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, la ENIC. Esta encuesta es una encuesta de las más complejas, pero además la más vendida por el instituto en el planeta. Nos da un recuento completo. Tal vez aquí viene un poco, maestro, les comparto, el arte de captar la información, porque yo tengo que convencerte en tu casa que te voy a visitar 7 días en una vivienda elegida de la ENIC que hace el INEGI. Yo te visito 7 días y el primer día te voy a decir, te voy a preguntar sobre las características generales de tu vivienda, como lo hago en todas las encuestas, un diagnóstico sociodemográfico muy rápido, pero te voy a dejar un cuadernillo específico para ti y para todos los mayores de 12 años en tu casa. Bien. Y te voy a preguntar, en la mañana tomaste tú lo compraste el café, ¿qué tipo? Y compraste unos panecitos o unas galletas, ¿de qué gramaje? ¿De qué características? Y comienzo a hacer una serie de cuestionamientos para que yo tenga tu histórico de gastos. Pero aparte, si tienes un trabajo específico, te voy a preguntar de tu trabajo. Y aparte te voy a preguntar si tienes actividades en casa de desarrollo. Y es una encuesta muy rica que de ahí el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, nuestro Coneval, que ya no está, pues era el encargado de hacer el desarrollo de la medición. Hoy tenemos esa responsabilidad en el instituto a partir de julio, pero quiero comentarle a todos nuestros radioescuchas y nuestros amigos de las redes que el 99% del personal del Coneval de alta especialización hoy está en el INEGI. Se sigue llevando, reforzaron al equipo. Se fue el equipo completo con toda la historia. Pero completa. no de la América, debemos de precisar. Eso sí, eso vamos a discutirlo al final, que también puede ser una estadística, y ahorita hablamos de los 3 últimos campeonatos. Pero bueno, ese es otro tema estadístico también. Y muy interesante lo que estás precisando. Claro, entonces no se cambia en absoluto y sigue con total transparencia el estudio y el análisis de la información. Quiero comentarles y recordar con mucho cariño a un par de maestros de la DACEA, la maestra, la doctora Aida Armenta y Juan José Chablé Sanjeado, 2 grandes académicos institucionales, que ellos usaron la ENIC, que hicieron un convenio con el instituto y ampliamos la muestra. Tabasco fue de los pocos estados que se atrevió a invertir en la estadística para ser más robusta, y tenemos 2 versiones ampliadas del ENIC, patrocinadas, financiadas por LOJAT, y tienen un proyecto de la matriz insumo-producto de Tabasco. Es un documento académico, inédito, y no lo tenemos en ningún otro lugar del país. No, y además, qué bueno que lo precisas por esta casa universitaria, la matriz insumo, porque en ese momento cuando arranca, pues no arrancó dentro de 3 meses. O sea, el público deberías de comentarle cuánto tiempo pasó para tener el resultado. ¿Cómo no? Yo solo quiero decirles que su primer esfuerzo para finales de los 2000, por 2007, 2008, un primer acercamiento, un ejercicio que por lo menos les llevó 3 años para poder trabajar, para poder tener los datos, sus análisis, y en un segundo ejercicio para 2013, 2014, con toda esta visión del uso de la información. Yo les digo, es que tenemos que tener claro que no nada más es de manera fortuita. Comentarles que tenemos parámetros mínimos para las verificaciones en campo. Hay ponderadores que me dicen y me alertan para que, en un caso de población, si en una manzana tenía yo 80 viviendas en el evento pasado y tengo 92, la voy a visitar. Más o menos 5 ya me tienen un alertamiento por lo que tenemos. Entonces, toda la información lleva un control riguroso en la captación, pero desde el diseño y la planeación. Pero en la captación, y después llevamos procesos posteriores para poder tener los elementos que presentamos. O sea que ya tenemos una herramienta, Octavio, en esta universidad. Sí. Recuerdo que la participación de el doctorado que llevé, tomamos en cuenta Perla, que llevaba, en este caso tomó como punto de partida el trabajo que estaba haciendo de investigación del maestro sobre Sanjeado y la maestra Armenta. Y ahí conocí el documento.
Yo también en este caso, fíjate que a mí me tiene, diríamos, el INEGI, porque ha tenido sus transformaciones, ¿no? Sus cambios, caso de la plática, desde antes de la revolución tenía ya la parte del censo. Y en el caso, a mí me llama la atención cuando habla de la geografía, porque son la parte de los relieves, su topografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y yo le pregunto aquí al invitado, al licenciado, los fenómenos naturales y procesos sociales, esa parte también ahí entra ahí en la parte esa. Sin duda, quiero comentarles que la evolución, por ejemplo, seguramente la vivieron ustedes en la transformación como estudiantes, como docentes y hoy como responsables de muchas de las áreas en la institución. Yo les platico que el instituto, el INEGI, tengo a bien algunos años. Cumplí 20 años, me veo un poco más joven, pero cumplí 20 años de ser coordinador estatal. En 2005, a través del Servicio Profesional de Carrera, hice un examen de oposición y por aquí estoy. Pero en el 86 llegué al INEGI por primera vez. O sea que ya el próximo año estaría yo cumpliendo 40 años. Llegué muy joven, estudiaba en este espacio exactamente en la Escuela de Biología, después estudié una maestría en otras cosas. ¿Eres biólogo? Soy biólogo de origen, tengo maestra en administración y algunos. ¿Qué maestro te dio clase? Aquí tuvimos grandes maestros, por supuesto, el maestro Granados, el maestro Raimundo, la maestra Red Pacheco, Silvia Capello es una extraordinaria micóloga, sabe de hongos, se conoce a todas las casas de los pitufos, pero impresionante. Y grandes investigadores de la época, tuve la fortuna de ver. Pero cuando yo estaba en el INEGI, en el 89, en el 86, no había una sola computadora. En el 90 teníamos una y en el 93, donde yo era responsable de los censos económicos, teníamos una computadora con 20 megas que me daba para una cosa bárbara en Tintafón, MS2, brincaba la pantalla verde. Y el día que a alguien le llegó una transparencia naranja, dijimos, con eso nos salvan nuestros ojos de las luces y cosas así. Sí. Y quiero decir esto porque evolucionamos en la parte de geografía, de ser planos a mano alzada, a comenzar a tener un dato y una tableta digitalizadora que pasaba mágicamente los datos que yo pasaba encima, como nuestro pantógrafo de niños, para esto. Hoy tenemos imágenes de alta resolución, donde digitalizamos información, tenemos datos históricos transparentes y gratuitos en la página, donde vamos a ver fotomapas, espaciomapas, cartas topográficas con escalas 1.50.000, 1.20.000, y algo fundamental, y esto va con lo que dice el doctor Octavio, ya tenemos pequeños programas disponibles. Uno de ellos es el CIAL, que significa aguas y cuencas en agua, donde toda la información social, demográfica está puesta, es decir, qué localidades, qué ejidos, qué población existe. Están todas las cuencas y subcuencas con las direcciones de las aguas, con flechas hacia dónde va cada uno de estos, y con la posibilidad de hacer coeficientes de escurrimientos, simulaciones de inundaciones, de tal manera que me permite, desde la prevención, hacer in situ, en las salas de investigación, ya datos muy robustos, pero nos pasamos 3 o 4 años viendo en imágenes hacia dónde va el flujo del agua, y hoy lo tenemos como un producto. Quiere decir que esa parte, esa información, que es una información robusta, interesante y de mucha importancia, te permite en este caso, diríamos, dónde no debes de construir. Efectivamente. Como protección, en este caso, a la parte del medio ambiente. Sin duda. Y la pregunta en este caso de los fenómenos naturales, digamos huracanes, ahí ese ya no le corresponde. No directamente como responsabilidad, pero sí directamente cuando hay una respuesta. Hemos trabajado en coordinación con la PRED y con las instancias estatales, municipales y federales cuando contingencia. Quiero recordar, 2007, teníamos nosotros una oficina de trabajo con la Secretaría de Gobernación y algunos entes federales, donde la información la procesábamos y la teníamos. Hoy ya los sistemas de información son muy amigables y muy asequibles. Tenemos en QGIS un software libre que me permite mandar información estadística y geográfica. En ese entonces no lo teníamos y nosotros formamos parte. Las inundaciones, veía
interpretaciones. Quiero señalar, y esto puntualmente, que en los estados hay una coordinación del INEGI, pero en oficinas centrales en Aguascalientes y en la Ciudad de México tenemos a los grandes especialistas, geólogos, hidrólogos y demás, y ellos interpretan y dan... Pues fíjate que qué bueno lo que ha apuntado Octavio, es muy interesante, y tú lo que mencionas del estudio que se hizo, invitarte a que vayas a la casa del Museo del Agua que está en Zaragoza, porque ahí precisamente, bueno, lo que ustedes ya hicieron lo vas a cotejar con el gran trabajo que se hizo, y dentro de ellos está el del Talento Hub, pues lo conoces bien, como cuando llegó aquí en su incipiente momento, bueno, y digo incipiente porque apenas iniciaba sus pininos, el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, hoy secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación de nuestra alma mater. Y pues también quiero hacer un paréntesis, si me lo permites, y el auditorio también, pues para leer tu semblanza. El licenciado en Biología por esta Casa Máxima de Estudios, hizo la maestría en Administración en el Instituto de Estudios Universitarios de Tabasco, cuenta con un diplomado en Formación de Directivos impartido por la UNAM, así como un ciclo modular, formación de facilitadores, a cargo del Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades, Asociación Civil, y bueno, así como una vasta capacitación en el uso de herramientas administrativas, manejo de software, y diversa capacitación enfocada al servicio de información estadística y geográfica. Actualmente, bueno, pues es el coordinador estatal, como ya hemos mencionado, del INEGI aquí en Tabasco. Y bien, si nos ponemos también a decir que tú en tu conversación, del diálogo, nos has dicho todo lo que has tenido, y bueno, es muy vasto su currículum y experiencia aquí de José Manuel. Y bueno, hay tanto, acabas de mencionar también, hasta de prever, ¿verdad, Octavio? Claro. Nos explicaba las inundaciones, ¿no? Que eso es muy importante. Cuando menos saber que hay una información que deberíamos tener fiabilidad, que en este caso es robusta, o sea, es la diferencia, ¿no? De la información, algo que mucha información que tenemos en el internet. Sin embargo, en este caso INEGI pues tiene sustento científico, ¿no? Esa es la parte importante, o sea, que la información que tiene INEGI es una información con independencia, que sea una información de carácter oficial, porque claro, que hay que entender lo que es oficial. Su respaldo es científico. Bueno, y nos alcanza el tiempo. Vamos a nuestro siguiente bloque. No se vayan, estamos en Números y Conceptos, y recuerden, estamos en Radio UJAT. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos, desde aquí de estas bellísimas instalaciones de Radio UJAT, que así es, nos pueden estar sintonizando y escuchando a través de 96.1 de FM. Escúchenos, además qué fidelidad, qué transmisión por radio tan excelente se puede estar escuchando, y nítido, o sea, es un estudio excelente. Y además con todo este equipo que está atrás de esto, aquí ahora sí que en coordinación con TV UJAT, o sea, bueno, ya no sabe uno ni para dónde irse, pero aquí estamos en unas instalaciones de Radio UJAT bellísimas, y no se les olvide que también nos pueden sintonizar, vernos en 35.1 de televisión abierta, o a través de cable local en el canal 35, YouTube, o vernos por Facebook Live. Entonces estamos aquí nuevamente con el coordinador estatal del INEGI, José Manuel Ancona Alcocer,
Y estábamos hablando precisamente de todos estos temas. Y hay uno que, bueno, pues piensa el empresario, pero también los contadores. Hace un rato que Octavio estaba comentando, pero además tú das un dato, ahora en qué edad se casan, es decir, se casan más viejos. Un poquito más. Así es, bueno, claro, juventud, divino tesoro, ¿no? Regresar a esas épocas con esta experiencia que ya tenemos los tres y haríamos cosas mejores, ¿no? No que somos de carne y hueso, estamos propensos a cometer errores, pero con esa experiencia, ¿verdad? Que hubiera un chance de regresar. Pero el empresario, sobre todo, en estos momentos, vamos a enfocarlo aquí en Tabasco, donde ahorita, pues bueno, parece que hay un compás, está muy parada la economía, según la estadística, ocupa Tabasco el último lugar en desempleo, pero bueno, ¿y qué? Nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, ¿para qué es la estadística? Muy bien, yo creo que son puntos fundamentales y me permiten poder darles algunos elementos. El INEGI hace tareas permanentes, tenemos 190 personas permanentes y ahorita por la encuesta intercensal que estamos renovando casa a casa, en una gran muestra de 120,000 viviendas, los datos de la población y vivienda, con sus características. Pero a lo largo del año existen proyectos permanentes. Uno de ellos es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Esa la hacemos, que era la encuesta de empleo, después de empleo urbano, ya modificado su nombre, pero es la que tenemos. Tenemos confianza al consumidor, tenemos encuestas económicas cada mes permanentes en el sector servicios comerciales. Y me da pie a que tenemos elementos fundamentales para poder interpretar. La ENOE, la encuesta de ocupación y empleo, siempre ha sido muy conocida por el dato de desocupación abierta. Es decir, la desocupación abierta es aquella persona, en el dato estadístico, que busca afanosamente empleo en un tiempo específico y no encontró. Sí. Pero busca en ese momento. Pero tenemos población económicamente activa y población económicamente inactiva. Puede ser los estudiantes que no andan buscando empleo porque están estudiando, los jubilados, las amas de casa y demás. Pero hay que leerlo muy bien porque en Chiapas la tasa de desocupación es más baja que Tabasco o Oaxaca, pero las condiciones de empleo no son las mejores. Tabasco siempre ha sido un foco de atracción y muchos mexicanos venían a Tabasco porque teníamos los más altos sueldos competitivos hasta el 2014, 2015, que viene un cambio radical en la industria petrolera. Tabasco solo le ganaba a Quintana Roo en la atracción. Lo recordarán ustedes el año 2021 cuando comenzó aquella invitación para las refinerías, las colas enormes de personas, porque siempre ha sido un foco. Ahora que hubo una crisis, Campeche y Veracruz, muchos que salieron vienen a Tabasco a buscar, y es lo que hace que el mercado se presione y busquen empleo. En Oaxaca no buscan empleo, están conformes con un jornal o con lo que le pueda dar su tierra o lo que puedan tener, por eso sus tasas son pero la encuesta tiene muchísimas otras variables, como cuántas mujeres participan, cuáles niveles, cuántas son gerentes, cuántos son propietarios, y esa riqueza de la información de la encuesta no se conoce ni se potencializa. Acabas de decirlo, leemos en algunos medios casos, bueno, ya cerraron un restaurante, ya volvieron a cerrar otro, ya cerraron. Sí, pero no es eso la realidad. Pero en el conjunto del censo económico que hacemos cada 5 años, 2019 a 2024, yo les digo que habían 73,000 unidades económicas, es decir, privadas, y en 5 años, inclusive con pandemia, hoy tenemos 83,000, incluso con pandemia. Y entonces, ¿qué me sirve? Yo les digo ejemplos concretos. Tengo un gran amigo, el doctor Carlos Segura, que es el dentista de las estrellas, sí. Odontosur, tiene una cadena, y me dice, oye, José Manuel, ¿cómo cuántas clínicas dentales hay por la zona norte de la ciudad, allá por el DEC?
se acordarán, ustedes sí se acordarán, tal vez nuestros amigos que nos están tomando no, porque son más o menos jóvenes como nosotros, pero la sección amarilla, aquella que buscábamos hace muchos años, que buscábamos, hoy la sección amarilla la tenemos, pero en digital, y lo puedo ver en un mapa geográfico. Yo puedo decir cuántas pizzerías, pero me aparecen las pizzerías de donde yo quiera, y puedo hacer la vista de calle, puedo ver el Street View y puedo ver dónde están, puedo saber cuántos. Entonces, en 10 minutos ya tenía yo cuántas clínicas existían allí, pero el censo económico me dice, datos estadísticos no nominales, me dice que el promedio de salario a esta clase de actividad es tal. Me dice que la inversión mínima para una unidad económica es tanto. Entonces yo hago mi estudio de mercado, mi estudio sociodemográfico, y ya puedo decidir si me conviene o no instalar, cuánto me va a costar. ¿Para qué me sirve saber cuál es el precio, el promedio? Es porque si yo pago menos, mi calidad de mano de obra a lo mejor no sea tan eficiente. Pero si yo subo, voy a desquiciar mercado. Entonces, yo tengo esos elementos básicos con los censos económicos y con el directorio de unidades económicas, con el DENUE que le llamamos, pues yo ya tengo el dato de manera inmediata. Cuando vino la empresa de Nuevo León, de los Oxxos, ellos venían de una cultura digital y lo primero que fueron llegar al instituto para saber cómo estaba la población por viviendas y personas. Bueno, interesante, si vemos, así es, sí. En la ciudad deportiva, la famosa conocida ciudad, sí, claro. Pero alrededor del óvalo tenemos 3 Oxxos, y se ha preguntado la gente si los abrieron como nosotros, lo voy a abrir a ver si pega. No, trabajan robusto y trabajan robusto con la estadística, y muchos empresarios hoy lo tienen, incluso ven las oportunidades que notan. Yo siempre he platicado, Eleazar Paredes, nuestro amigo de Charricos, en el 2018 se acercó y me decía, hijo, ¿tú crees que pudiera funcionar así como que ayudando a todos, que por teléfono te llevan el súper? Y así como que lo volteaban a ver, como sí, que así como lo hacen las pizzas, que el súper. Y algunos los escuchamos, muchos escépticos. Después la pandemia fue lo que salvó al planeta. Pero el tipo traía esa visión de hacer una economía que ayudara al entorno, donde un muchacho pudiera ir por tu mandado, tú tuvieras la comodidad, que pudiera ser. Las tiendas de abarrotes son las que más han crecido a pesar de todo en el país, porque sigue siendo sustento de las pequeñas localidades, de las localidades no tan urbanizadas, pero es una realidad. Pero esa visión se tiene, pero con datos. Hoy todos ellos utilizan datos estadísticos. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de empresas, pizzerías que conocemos a nivel internacional, que están ubicadas aquí también en nuestro estado y en esta ciudad, siguen teniendo personal de reparto, que es inexplicable, pero para ellos les funciona, pensémoslo así. Pero la gran ventaja sí es de la estadística, es que los empresarios que nos están escuchando y viendo, bueno, pueden tener esta herramienta y acudir al INEGI. Es que nadie dice que el INEGI es un búnker donde prueba es que estás aquí el día de hoy con nosotros y lo que estás aportando para que escuchen los empresarios y contadores todos cómo empezar a entender el comportamiento del mercado y no irse, como decimos también, con la finta de que no hay nada, ya no hay nada que hacer en Tabasco. Vámonos. Bueno, sucede que hay gente que piensa que es mejor irse a vivir a Alemania o vivir a otro país del mundo, porque le va a ir mejor. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, tengo una amiga que vive en Londres y me enseña el tipo de vivienda, y pues son de los departamentos muy populares, ¿no? Entonces, bueno, cuando aquí tenía su casa y la tiene todavía su familia, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que esa es un poco de la idea. Yo quiero comentarles rápidamente que, por ejemplo, tenemos un espacio donde pueden ver la riqueza del instituto. En la página del INEGI van a encontrar los 4 subsistemas que conforman. Hemos platicado lo social, lo económico, pero no hemos platicado, por ejemplo, la parte de gobierno, seguridad y justicia. Y van a encontrar las encuestas que hemos hecho hoy de mucha controversia, de las percepciones, la percepción de la seguridad urbana o la encuesta de victimización de las personas
también tenemos una encuesta de victimización de empresas, pero a la par tenemos censos de las fiscalías, un censo de los tribunales, los censos legislativos, y podemos ver datos tan ricos y tan diversos que me van a permitir, por ejemplo, saber, por ejemplo, un dato que duele, que la percepción de la inseguridad ha sido un tema, pero la encuesta de victimización es prevalencia e incidencia, es cuántos delitos. Se estiman aproximadamente entre 500 y 600 mil delitos, de los cuales el 92% a nivel nacional es cifra negra, es decir, esos datos no se denuncian. Después pasan a la fiscalía, y el censo de la fiscalía me dice que hay entre 50 y 55 mil carpetas de investigación, de 500 mil a 50. Y después el censo de los tribunales me dicen que existen aproximadamente 500 pues condenas específicas. Entonces, cuando comienzas a ver ese dato, lo puedes comparar. Podemos ver relaciones en los hogares, aquello de la violencia intrafamiliar, en la escuela. Tenemos encuestas de uso de tecnología, ya usamos las computadoras, las tabletas, los dispositivos, pero también hay un tema de ciberacoso, cómo está, dónde está, y esos estudios los podemos hacer. O podemos hacer estudios de alta profundidad, donde ponemos las bases de datos y los microdatos para que los investigadores jueguen y hagan varianzas. Allá te iba a preguntar, los microdatos. Existe algo también transparente y lo pueden tener en función de las encuestas de hogares, de establecimientos. Pero hay algo muy particular, y yo siempre lo digo, tal vez nuestro foro acá, los jóvenes que tienen a sus pequeños, nunca faltó el niño que a las 10 de la noche el domingo dice: papá, mi plano de Tabasco con división política y sin nombres, ¿no, chico? Para mañana. Es así como que, espérate, íbamos a Higuerera, a la petrolera, ya una papelera, hasta la fecha sigue estando, tocábamos ahí la puerta. Pues hay una artista muy famosa, Marta. Sí, y toda la vida ahí nos atendieron. Pues en la página del INEGI hay un apartado que se llama Cuéntame, que es para niños. Te ibas a encontrar planos, los ríos más importantes, a colores, en blanco y negro. Pues si nos están escuchando, sobre todo las mamás, claro, ahí está la respuesta, la solución a sus y evitan problemas. un enojo nocturno dominical de esas de coscorrón y más. Y podemos saber cuáles son las islas más grandes, dónde se hacen los chocolates, de manera lúdica, la estadística, igual que la cultura financiera que hay que enseñar a los niños. Sí. La cultura estadística es vital para la toma de decisiones en lo que se quiere. Y en ese espacio ahí vienen los nombres más comunes, los más socorridos, vienen datos que sorprenden en esa frescura donde los niños de educación básica pueden tener un acceso. José Manuel, ¿es algo más que quieras aportar? Nos quedan pocos minutos. Hoy nada más pedirle a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos escucha, que por favor abran sus viviendas. Estamos haciendo una selección, estamos recorriendo 850 personas a lo largo y ancho del estado de Tabasco. 125 su nombre, van totalmente identificados, tienen una credencial con holograma, tienen la posibilidad de un QR que inmediatamente va a aparecer que Pedro Sánchez está en la puerta de su casa y hizo un entrevistador, viene su foto, lo pueden corroborar de manera inmediata. ¿Y ahí se expone el encuestado o algo? Lo que tenemos es que tenemos una respuesta importante, pero sí es importante que la gente sepa que la información que nos va a servir para regularizar asentamientos, para que los que tengan que tomar políticas económicas o sociales tengan los elementos fundamentales. Esto ayuda. Y otro es que es un trabajo de tabasqueñas y tabasqueños para tabasqueños y tabasqueñas. ¿Te refieres a la encuesta interseccional 2025 que está llevando a cabo del 6 de octubre al 15 de noviembre. Pues nos va a actualizar la información que se tiene. Muy bien, Octavio. Pues muchísimas gracias a licenciado José Manuel Ancona Alcocer, coordinador estatal del INEGI, por esta grata visita. La verdad que de una manera pues pasamos por encima, ¿no? Porque es un tema tan importante, como decía aquí el doctor Octavio. Próximamente te vamos a hacer una cordial invitación a tu casa, pues para que apoyes mucho hay que regresarle a nuestra alma mater, entre todos los egresados, para seguirle haciendo crecer. Pues terminamos con el programa de aquí desde Radio HAT, con el gusto de saludarles. No se les olvide, este es su programa más gustado, Números y Conceptos,
Y acuérdense, la vida es bella. Hasta pronto.